Esta presentación es la identificación de ataque y monitoreo en DBWA, presentada por los ingenieros Dalmiro Bermúdez y Juan Sebastián Díaz. Muchísimas gracias por su atención. En este diagrama vemos cómo una aplicación web es protegida con diferentes elementos de seguridad perimetral que nos ofrece AWS para brindar protección a nivel de red, a nivel de instancia y a nivel de aplicación con herramientas como AWS Coltrane, AWS KMS y Amazon Cognition para todo el tema de autenticación AMI. También tenemos CloudFront, WAF, AWS Network Firewall, NAT Gateway, Hot Bastion para la protección de red, AWS Shield, AWS WarDuty, AWS Security Hub, donde nos proveen seguridad para la aplicación, la instancia, la red y nos permiten tener un monitoreo constante. Continuamos con la identificación de ataques en DBWA basados en OWASP. DBWA es una máquina que permite realizar los ataques de manera legal. OWASP es un proyecto que permite identificar y combatir las amenazas para hacer nuestro software más seguro. La carpeta de los registros log se guarda en la actividad del servidor web. Para el servidor web Apache, el que empleamos para este trabajo, podemos encontrar sus registros en la dirección var log apache error.log o access.log. Es muy similar a Nginx. La carpeta que guarda los eventos de Microsoft Internet Information Server difieren un poco. Los logs, como vemos en la gráfica, nos permiten determinar quién, cuándo y qué acciones realizaron en nuestro servidor y aplicación web. Como podemos ver en el video contiguo, una inyección de comandos permite ejecutar una serie de comandos de consola desde la web, pudiendo así modificar, eliminar y ver tanto archivos y directorios del servidor donde se aloja la información. Las posibilidades de este ataque son infinitas, siendo su única limitación los permisos que se le haya dado a este usuario. En caso de vernos comprometidos en un tipo de ataque de este tipo, comprometeríamos nuestra integridad y la confidencialidad de la información, lo que puede acarrear tanto demandas, sanciones, además de un daño reputacional bastante grave. Este tipo de ataques es muy frecuente, por lo que debemos tener un especial cuidado cuando suceda un ataque de este tipo. En esta diapositiva mostramos la detección del Command Injection a través del log de análisis. Nuestras recomendaciones para evitar la inyección de comandos son las siguientes. Una validación de lista blanca de los valores de entrada permitidos. Utilizar APIs seguras, certificadas y válidas para proteger así la integridad de quien las usa y de quien las genera. Hacer un filtrado en la entrada de datos. Revisar las cadenas de entrada y así verificar tanto para caracteres especiales y sus espacios. En el siguiente video vemos cómo se realiza un ataque de cross-site request forensic o la falsificación de peticiones en sitios cruzados. Esta es una técnica muy utilizada y tiene varias modificaciones a su ataque. En el siguiente video vemos cómo se realiza un ataque de cross-site request forensic o la falsificación de peticiones en sitios cruzados. Esta es una técnica muy utilizada y tiene varias modificaciones a su ataque. En el siguiente video vemos cómo se realiza un ataque de cross-site request forensic o la falsificación de peticiones en sitios cruzados. Esta es una técnica muy utilizada y tiene varias modificaciones a su ataque. En el siguiente video vemos cómo se realiza un ataque de cross-site request forensic o la falsificación de peticiones en sitios cruzados. Esta es una técnica muy utilizada y tiene varias modificaciones a su ataque. En el siguiente video vemos cómo se realiza un ataque. La falsificación de petición en sitio cruzado se realiza cuando un atacante obliga a un usuario final a ejecutar acciones no deseadas. Para esto se utiliza mucho la técnica de ingeniería social y en varios ataques ATP es bien utilizado. Si un usuario cae en esta trampa, fácilmente se le pueden robar los datos de tarjeta o hacer transferencias bancarias. Pero si la víctima es alguien que tiene un cargo directivo
o tiene credenciales dentro de una organización, el impacto es altísimo porque puede haber filtración de datos y hasta pérdidas directas al negocio. Siga las siguientes recomendaciones para prevenir la falsificación de petición en sitio cruzado. Compruebe si su framework tiene protección contra la falsificación de petición en sitio cruzado incorporado y úsela. Para software con estado, use el patrón de token de sincronizador. Para software sin estado, use cookies de doble envío. Considere implementar una protección basada en la interacción del usuario para operaciones altamente sensibles. Considere el uso de encabezados de solicitud personalizados y considere verificar el origen de encabezados estándar. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer pivote. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer pivote. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer pivote. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer pivote. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer pivote. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer pivote. Subir archivos a un sitio web es una de las técnicas más utilizadas por los hackers para tomar posesión del servidor, escalar privilegios y hacer. Estas son algunas de las recomendaciones para prevenir la carga de archivos maliciosos. Liste las extensiones permitidas. Asegúrese de que se aplique una validación en la entrada antes de validar las extensiones. Valide el tipo de archivo. No confíe en encabezados de tipo content type, ya que pueden ser falsificados. Cambie el nombre del archivo al ser cargado. Establezca un límite de longitud de nombre al archivo. Restrinja los caracteres permitidos si es posible. Establezca un límite al tamaño de los archivos. Almacene los archivos en un servidor diferente o fuera del wroot. Pase los archivos que se suben a través de un antivirus o un sandbox para ver si son maliciosos. Asegúrese que las bibliotecas utilizadas en su aplicación estén configuradas de forma segura y manténgalas actualizadas. SQL Injection. Como su propio nombre lo indica, esta vulnerabilidad consiste en inyectar código SQL desde la aplicación con el objetivo de alterar la funcionalidad del programa. Como se ve en el video adjunto, esta vulnerabilidad se puede producir cuando el atacante use parámetros a ingresar para realizar una petición a la base de datos. En esos parámetros es donde se puede incluir el código SQL intruso para que sea ejecutado y pueda ser usado por el atacante. El objetivo más común del código intruso es extraer toda la información posible de la base de datos, aunque tienen incluso muchos más usos, como puede ser el iniciar sesión con la cuenta de otro usuario y así hacer daño sin poner la cara, o sea, estaríamos afectando el repudio. Subir una share al servidor, abriendo así una backdoor. En esta diapositiva vemos la detección del SQL Injection. Se realizó por el log de acceso, verificando las entradas a nuestra base de datos. Estas son las recomendaciones para prevenir el SQL Injection. La práctica de escribir código. Las buenas prácticas pueden ayudar a identificar las entradas ilegítimas que nos da un usuario. El buen parametrizado. No usar directamente llamadas desde nuestra lógica a nuestra base de datos. Usar variables de sesión. Distinguir qué secciones son las que admiten el código y lo demás se va a tratar como datos. Todos los documentos HTML tienen un DOM asociado que consta de objetos que representan las propiedades del documento desde el punto de vista del navegador. Cuando se ejecuta un script del lado del cliente, pues se puede usar este DOM en el HTML para ejecutar un script. Este script puede acceder a varias propiedades de la página y así cambiar sus valores.
Un ataque XSS basado en DOM es posible si la aplicación web donde se ejecutan los datos del modelo de objeto del documento está sin la desinfección adecuada. El atacante puede manipular estos datos para incluir un contenido XSS en la página web, por ejemplo, un código JavaScript malicioso. Como podemos ver en el video adjunto, esto puede ocasionar que se pueda obtener todos los datos, modificarlos e incluso dañarnos y así generar un gran impacto en nuestra organización. Todos los documentos HTML tienen un DOM asociado que consta de objetos que representan las propiedades del documento desde el punto de vista del navegador. Cuando se ejecuta un script del lado del cliente, pues se puede usar este DOM en el HTML para ejecutar. La detección de XSS DOM se realizó por medio de log access, verificando los scripts que ejecutaron en nuestra página. ¿Qué podemos usar para defendernos del DOM XSS? Una política de seguridad de contenido. Evitar el uso de datos recibidos del cliente para acciones confidenciales del lado del cliente. Habilitar el Content Security de nuestros navegadores. Desinfectar el código del lado del cliente. Desinfectar inspeccionando las referencias de los objetos DOM que representen una amenaza. Prevenir las páginas inadecuadas. Utilizar sistemas de prevención de intrusiones que sean capaces de inspeccionar los parámetros del DOM. Un XSS Reflected es una vulnerabilidad que compromete la seguridad del usuario y no la del servidor. Consiste en inyectar código HTML o JavaScript en una web, con el fin de que el navegador de un usuario ejecute código inyectado en el momento de ver la página alterada cuando acceda a esta. La forma conocida como reflejada comúnmente se produce en sitios que reciben información, tal como se muestra en el video contiguo. El código insertado no se mostraría de forma persistente, pero aún así un usuario malintencionado podría crear una URL que ejecute el código malicioso para posteriormente enviárselo a una persona y que al ejecutarlos, ésta pueda sustraer las cookies o incluso su contraseña al tipo phishing. Un XSS Reflected es una vulnerabilidad que compromete la seguridad del usuario y no la del servidor. La detección de XSS Reflected se realizó por el Access Log, revisando los scripts ejecutados en nuestra página. Las recomendaciones para prevenir XSS Reflected pueden ser triviales en algunos casos, pero dependiendo de su complejidad puede ser mucho más difícil. Lo primero que nosotros recomendamos es un filtrado de entrada, filtrar lo más estrictamente posible las entradas válidas y lo que se espera de los clientes. Usar funciones que manejen y conviertan los caracteres especiales en HTML a solamente texto. Y validar, siempre validar el tamaño de entrada de la cadena que inserta un usuario. En el siguiente video vamos a ver una técnica utilizada por los hackers para inyectar código malicioso en una aplicación web vulnerable. En el siguiente video vamos a ver una técnica utilizada por los hackers para inyectar código malicioso en una aplicación web vulnerable. En el siguiente video vamos a ver una técnica utilizada por los hackers para inyectar código malicioso en una aplicación web vulnerable. En el siguiente video vamos a ver una técnica utilizada por los hackers para inyectar código malicioso en una aplicación web vulnerable. En el siguiente video vamos a ver una técnica utilizada por los hackers para inyectar código malicioso en una aplicación web vulnerable. En el siguiente video vamos a ver. A diferencia de otros ataques, el objetivo del cross-site script almacenado no es ejecutarlo en un servidor, sino en el navegador de sus usuarios, como se puede observar en el siguiente registro log. Los ataques almacenados son aquellos en los que la sentencia de comando se almacena permanentemente en los servidores de destino, en una base de datos, en un foro de mensajes, registros de visitas, campo de comentarios, etc. La víctima luego recupera la secuencia de comandos maliciosa del servidor cuando solicita la información almacenada. Para prevenir, siga las siguientes recomendaciones. Nunca inserte datos que no sean de confianza, excepto en ubicaciones permitidas. Codifique y valide el HTML antes de insertar datos que no son de confianza
en valores de datos de HTML. Codifique y valide el JavaScript antes de insertar datos que no son de confianza en valores de datos de JavaScript. Codifique y valide estrictamente el Cascade Style Shield antes de insertar datos que no sean de confianza en valores de Cascade Style Shield. Codifique y valide la URL antes de insertar datos que no son de confianza en valores de parámetros de la URL. Codificación de la URL antes de insertar datos que no son de confianza en valores de parámetros de URL. Evite las URL de JavaScript, use la marca de cookies HTTP only.